cobra este tiro libre y recuerdo que los narradores en esa época mencionaban como posibilidad también a Julio García para patear este tiro libre, ¿no? Estaba muy cerca de la jugada. Así que vamos a conversar justamente con él. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bienvenido a Gol Perú. Un placer tenerte con nosotros. Maximiliano, Camila, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. ¿Cómo están? Bien, Julio, gracias por atendernos para poder recordar justamente esta histórica hazaña de Cienciano. Preguntarte primero, ¿cómo fue todo ese momento del tiro libre, ¿no? Porque yo era muy chica, recuerdo, tenía 9 años, pero mi papá es del Cienciano, mi papá, y vimos ese partido y recuerdo la falta, Basalar, tú estabas muy cerca. ¿Qué pensaron en ese momento? Era quizá una de las últimas jugadas de posibilidad de ataque, posibilidad de gol. ¿Cómo fue ese momento en donde decide Lugo patear el tiro libre? ¿Puedes contarnos un poco, recordar ese momento? Claro que sí. Te cuento más o menos el contexto, ¿no? Ya inicial segundo tiempo expulsan al Sambo La Rosa. Sí. Y eso hace pues que los volantes, llámese Rodrigo Saraz y yo, hagamos un mayor recorrido por las bandas. Germán Carti solo en punta, tratando de aguantar lo más que podía a la defensa argentina. Entonces estábamos bastante desgastados físicamente y también con esa, tal vez esa sospecha del árbitro, porque sentíamos que en ciertas jugadas claves nos estaba metiendo. Así que hay un tiro libre previo que yo pateo y siento que se me adelanta la barrera. Entonces, en este nuevo tiro libre, Lugo se sintió con confianza, pidió la pelota y lo que hice yo fue justo ponerme a la altura de la barrera, levantar el brazo como para dejar en evidencia al árbitro para que no se vuelvan a adelantar. Entonces, en ese contexto se da la jugada, Lugo patea, no sé si mágicamente o milagrosamente o lo que sea, pero la pelota se cuela entre la barrera argentina y termina en el arco de ellos. Julio, ¿qué fue lo primero que se te vino en la cabeza en el momento del gol y más aún en el momento del pitazo final del árbitro? En el gol un alivio, porque físicamente estamos muy desgastados. Siento que los de River también, porque ellos hicieron básicamente el desgaste en el primer tiempo y en el segundo nosotros lo equiparamos, pero de todas maneras, con 10 hombres se hacía mucho más difícil. Era una final apretada, un gol de hecho que iba a marcar gran diferencia y había que conservarlo. Así que en ese momento alivio, la alegría de ir a festejarlo, pero también sabiendo que todavía nos quedaban largos minutos para aguantar ese resultado. ¿Cómo describes al equipo? Porque recuerdo que había mucha tranquilidad al interior del plantel por la experiencia, ¿no? Y la calidad de jugadores que habían, que eran muy mesurados, ¿no? ¿Cómo describes al equipo, Julio? En realidad ya lo describiste, ¿no? Mesurado y un equipo como tal, donde el conjunto ganaba mayor protagonismo que las individualidades. Como decía Freddy, recuerdo siempre sus palabras, es como la colcha en la noche, ¿no? Ni muy arriba que te destape las piernas, ni muy abajo que no te cubra, siempre manteniendo el equilibrio tanto en defensa como en ataque. Y bueno, hay que sumarle también la gran experiencia de los jugadores individualmente, como el tema de Óscar Ibáñez, de Germán Carti, Juan Carlos Basalar, Juliano Portilla. Atrás en la banca estaba Mauriño Mendoza, Roberto José, jugadores Pablo Maldonado, que si bien por ahí hasta ese momento estaban en sus últimos años tal vez, pero jugadores con mucha experiencia, que habían recorrido equipos grandes, que habían jugado en el extranjero, incluso estaba en la selección, el caso de Óscar Ibáñez. Entonces, con un bagaje importante, una experiencia que nos la transmitían a nosotros, a los más jóvenes en ese entonces, como eran los Caguantico, La Rosa, Carlos Lobatón y yo, básicamente los más jóvenes, y logramos esa mixtura que finalmente nos hizo un equipo muy equilibrado. Óscar Ibáñez te da la copa, ¿no? Y tú la besas. Ese momento, esos segundos, ¿cómo fueron? ¿Cómo los describes? Mágicos, increíbles. Había que por ahí pellizcarse, ¿no? Para creer lo que estábamos viviendo. Pero como siempre digo, y mis compañeros también lo he escuchado, es como que en ese momento uno no tiene conciencia de lo que está consiguiendo. Es el pasar de los años el que nos va a nosotros dando realmente su valor, su importancia.
y no solo porque sumaron a nuestra carrera, a nuestra profesión, sino también por el impacto que tuvo, que yo creo que no solo se quedó en el Cusco, sino llegó a todo el país y todo el país lo adoptó. Ahora, Julio, también los rivales que les tocó vencer en esa edición de Copa Sudamericana, ¿no? Uno dice River en la final, antes Santos, Atlético Nacional, la U de Chile, en el camino Alianza, en el camino Cristal, digo, digamos, casi como una película, ¿no? Venían todos los difíciles y seguía pasando, y seguían pasando. Si no me equivoco, en alguna oportunidad escuché una entrevista, me parece que era Oscar Ibáñez, que decía que muchas veces hasta los propios dirigentes de ustedes le decían, bueno, como que hasta acá, ¿no? O sea, como que veían que después de ese rival era muy difícil seguir. Sí, no, muchas veces no, a cada rato nos decían lo mismo. Es más, antes del partido en el Cusco con Santos, y bueno, después de tantos años una incidencia como esta, yo creo que ya queda para la anécdota, pero los dirigentes llegaron a reclamarnos antes del partido con Santos, porque teníamos un partido por el torneo local, a decirnos que bueno, muchachos, demos la importancia al torneo local, porque ya la Sudamericana ahorita el sueño se acaba. Entonces nosotros, que ya estábamos con toda esa confianza, con toda esa moral, con todas esas ganas, de pronto nos vimos sorprendidos porque ni nuestra propia dirigencia a esas alturas confiaba en nosotros. Entonces fue como que dijimos, bueno, a partir de ahora... Estamos solos. Más que estar solos, a mentalizarnos, simplemente confiar en nuestra capacidad y taparnos los oídos ante esta gente que por ahí no llega a creerse lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que también es parte de la inexperiencia, el pesimismo que tal vez está instalado en el país, pero bueno, le demostramos que sí pudimos y hay otro detalle, ¿no? Que le ganamos a los más grandes. Sí, claro. Porque siempre veo que intentan minimizar la Copa Sudamericana, pero en realidad... No, estaban todos ahí. Exacto, estaban todos. Era otro formato. Exacto, y por coincidencia o no, pero en esos momentos los mejores equipos jugaron la Sudamericana, porque Claro. Sí. o sea, así nomás no encuentras a River jugando la Sudamericana, A Santos, así a nomás te Robinho. encuentras a Santos, a Nacional, que resultan siendo los mejores equipos de sus países, ¿no? Sí. Entonces, Antes a de- darle un poquito de valor a eso y un poquito a los que quieren bajarle al tema de la Sudamericana por ser la Sudamericana, mencionarle esos nombres como para que Porque se ubiquen aparte, un poco, ¿no? aparte, Julio, antes los invitaban a estos equipos. Más allá de que clasificaban habían y invitados. participaban, recordamos que el calendario antes se jugaba primero Copa Libertadores, después Ajá. Copa Sudamericana. Y antes estos equipos que habían participado en Copa Libertadores eran invitados a Copa Sudamericana. Así que estaban ahí los mejores equipos de Sudamérica, sin ninguna duda. Y eso queda reflejado en la campaña. Julio, un antes y un después, me imagino, ¿no? En tu carrera, seguramente la carrera de todos, pero también en tu carrera. Después vino Boca, ¿no? Si ya no le termina ganando la Recopa Boca, o sea, si lo que faltaba era, ¿no?, la cereza, ¿no?, del postre era que venga Boca y ganarle también la Recopa Sudamericana. Me imagino que un antes y un después. Sí, definitivamente. Y yo siempre lo dije, normalmente a un jugador las puertas del extranjero se le abren con la selección. En mi caso no, en mi caso fue Cienciano el que me abrió las puertas del extranjero y yo por eso estoy eternamente agradecido al Cusco, a la hinchada, al equipo. Y nada, para mí fue un momento maravilloso y bueno, tanto así que hasta ahora lo sigo recordando. Y tanto así que no quisiste jugar en otro equipo para no enfrentar a Cienciano, ¿no? Exactamente. Y antes de eso, bueno, eso fue sobre el final de mi carrera, que decidí irme antes de enfrentar a Cienciano, pero en todo ese tiempo también rechacé por ahí posibilidades de ir a Lima, Sí. de ir a Alianza, ir a la U, ir a Cristal. No porque no respete esos equipos, sino porque, bueno, fue tanto el cariño que recibí en el Cusco que yo les prometí irme del Cusco únicamente al extranjero. Considerando lo que nos estabas diciendo y hablando lo que decía Maxi también, de que tuvieron que jugar prácticamente solos o tratar de unirse como equipo para poder enfrentar a estos grandes equipos, si tuvieses que decirle algo a los equipos, a los jugadores que ahora tienen que jugar Copa Libertadores, que tienen que jugar Sudamericana y que además no se ha vuelto a lograr una hazaña como la que ustedes consiguieron en el 2003, ¿qué les dirías, no? Porque como que hay una desconfianza en los equipos peruanos por los últimos resultados, pero ustedes lograron conseguirlo y contra equipos grandes. Si tendrías que Lo que decir pasa algo, que ¿qué sí. dirías? Lo que pasa es que también es como que se alinearon todas las estrellas en nuestro caso, ¿no? Sí. No solo el tema de los resultados, bueno, la confianza, el liderazgo, la suerte, hubieron muchos factores, todo se alineó. Y a los chicos, ¿qué les diría? Que bueno, que vean, que sigan el ejemplo de lo que es la selección ahora, ¿no? Es como una isla
que sin importar el torneo tan pobre que tenemos, pero los jugadores cuando llegan a la selección se transforman, dan su máximo rendimiento. Siento que parte mucho, gran responsable es el liderazgo tanto de Gareca como de Oblitas en la parte deportiva. Y bueno, habría que pensar que la cabeza termina siendo más importante porque el talento lo tienen. Ahora, Julio, aparte de lo que mencionabas de la gran campaña que tuvieron ustedes en la Copa Sudamericana, porque muchos también se lo atribuyen al tema que, claro, jugaban en Cusco, tenían cierta ventaja. Lo cierto es que si fuese así, Cienciano o Garcilaso, pensar en Binacional también, siempre ¿no? serían campeones a nivel internacional o siempre harían buenas campañas y esto no se dio. Ustedes también hicieron una muy buena campaña en condición de visita, Sí, claro. si no me equivoco, perdiendo solo un partido en condición de visitante. Exacto. El 3-1. Igual la altura suma, ¿eh? Cuando uno está adaptado a la altura, de hecho que suma, los que van les cuesta. No es Digo, un pero de mito el visita tema también de hay la que altura. saber jugar, de visita también hay que saber Sí, jugar. claro. Solo te hacía esa acotación, pero lo que dices es cierto, ¿no? En realidad en la gran campaña creo que sumamos solo 2 puntos más de local que de visita. O bueno, 4, fueron pocos los puntos, porque en realidad solo perdimos un partido, empatamos en Colombia, empatamos en Brasil, igual en Argentina. Entonces, nada, es lo que tú dices, simplemente fue un equipo que ganó tanto de local como de visita, que jugó con mucha personalidad tanto de local como visita y ahí está el resultado. Pero importante aprovechar la localía, ¿no? Y ese un mensaje un poco para Binacional, ¿no? Que va a llevar, ojalá, a los equipos más grandes, quizá por el grupo que le ha tocado, a Juliaca, o tienen la posibilidad de llevarlos y aprovechar y sacar puntos ahí, ¿no? Va a sacar puntos, yo creo que va a sacar muchos puntos. El jugado en Juliaca cuesta más que en Cusco incluso. Pero bueno, ya está probado que en Copa Libertadores no basta solo con los puntos de local, siempre hay que sumar de visita. Y yo creo que armando un buen equipo, con buena mentalidad, como ya estamos hablando, como ustedes lo mencionan, el equipo podría tranquilamente pasar de etapa. Julio, para ir cerrando, agradecerte por tu tiempo, felicitarte nuevamente por este nuevo aniversario del campeonato de la Sudamericana del 2003. ¿Qué pasó después con Cienciano? Porque después de esa Copa Sudamericana, después de la Recopa y tal vez unos cuantos años más, después Cienciano cambió totalmente, ¿no? Es un Cienciano que perdió la categoría. Y hoy también, ¿qué reflexión podrías hacer acerca del retorno de Cienciano después de algún tiempo? Porque ya el próximo año lo vamos a tener aquí en Gol Perú para la Liga 1 Movistar del 2020. Pasó lo que tenía que pasar, porque cuando hay informalidad, cuando hay mal manejo, cuando no hay visión, las instituciones finalmente se ven ahogadas en las deudas, como fue el caso de Cienciano, y terminó finalmente con ese desenlace, ¿no? Con el equipo en segunda. Triste, duro, pero hasta cierto punto necesario, porque ahora lo ha tomado gente que realmente quiere al equipo, principalmente los hermanos Quintanilla, Héctor y Roger, a quienes yo conozco. Héctor incluso ha sido jugador de Cienciano, sé del amor que le tienen, sé también del compromiso. Están honrando sus deudas, están ordenando la casa, y obviamente la visión que ellos tienen es distinta, ¿no? Ya sin improvisación, tratando de realmente darle a Cienciano el lugar que se merece como institución primero, y ya luego vendrán los resultados. Qué importante es la institución, ¿no? Y la formalidad, un ámbito, un ambiente donde el jugador solo pueda ir a la cancha y jugar el partido y no tener que preocuparse por nada más, ¿no? Exacto, yo creo que Cristal es el máximo ejemplo de eso en el Perú, ¿no? Una institución que todo el tiempo, sin mucha bulla, pero está logrando títulos, está representando al Perú en el extranjero. Siento que es el equipo que mejor juega la Libertadores, el que más puntos saca. Entonces, bueno, ojalá que el resto de equipos también sigan ese ejemplo y puedan ayudar al fútbol peruano a llegar a un mejor sitial. Bueno, Julio, ahora sí, para despedirte, un pequeño también, porque no queríamos pasar por alto la situación, la importancia en realidad que pudo haber tenido Freddy Ternero en aquel momento, ¿no? Que hoy no está con nosotros, pero que también ha sido, creo que, gestor de esta gran hazaña. ¿Qué recuerdo de Freddy después de muchísimos años? Bueno, uno tiende a hablar bien de los que ya no están, ¿no? Pero en el caso de Freddy, yo se lo dije siempre, lo mencioné, Freddy para mí, creo que para todo el grupo fue un líder, pero especialmente para mí fue casi como un padre, porque desde su llegada al equipo me puse titular y no me movió para nada. Entonces, personalmente me dio una confianza increíble. Creo que fui de los pocos que jugó todos los partidos de la Sudamericana. Y nada, era un tipo adelantado, era un tipo que
que tenía una gran capacidad de reorganización, de hacer los cambios precisos, de tener una lectura del juego, de los rivales. A veces nos sorprendíamos en los partidos previos porque nos cantaba situaciones que llegado el partido se daban. Entonces, esa capacidad que Freddy tenía fue muy importante dentro de lo que logramos. Tú inmortalizaste en un libro las anécdotas de Cienciano. ¿Hay alguna que te marque más, que esté relacionada también a Freddy, al equipo, al mismo plantel? Sí, esa me la contaron después. Ya no llegué a incluirla, no llegué a desarrollarla después, pero en una reunión posterior ya al tema de la publicación del libro, todos teníamos cábalas, todos, y exageradamente. No solo una, teníamos 2, 3 cábalas durante todo ese recorrido. Freddy renegaba de las cábalas, pero llegada la final, esto nos lo contó ese día que nos juntamos después de Alfredo Bernal, el partido en Argentina ante River. Freddy, buscando excusas, quería salir a hacer algunas compras. Entonces, Alfredo Bernal no quería, no podía, pero llegado el momento, Freddy salió y tuvo que confesar su cábala, ¿no? Que era comprar siempre, cada partido tenía que dirigirlo con una camisa nueva. Entonces él estaba desesperado antes del partido porque no lograba salir y comprar esa camisa. Finalmente lo pudo hacer, finalmente pudo estrenar esa camisa y bueno, ahí está el resultado también, ¿no? Bien. Te agradecemos muchísimo, Julio, por esta entrevista, por tu tiempo, felicitarte nuevamente. Te mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Gracias, Julio. muchachos. Un abrazo. Éxito.